Adelante, maestro. Ya, continúe. Este seminario está dirigido a ingenieros electricistas y también industriales que se encuentren trabajando en el sector eléctrico, encargado de operación, mantenimiento, ejecución de proyectos, diseño y montaje de transformadores de distribución para una subestación de potencia, de transmisión, distribución o subestaciones industriales o comerciales. El objetivo es darle a los participantes los conocimientos y herramientas esenciales necesarias para ejecutar, asimilar e interpretar la teoría en base a las normas eléctricas como que tenemos aquí en México, en base a las normas de CFE, a las normas NMX y finalmente a la norma NOM. También vamos a ver qué pasa con las pruebas, cómo se ensayan los transformadores de distribución. Todo eso es necesario para tener un conocimiento básico de cómo ver qué está pasando en un transformador, ver qué fallas hay, cuál es la causa de las fallas, ver qué falta de mantenimiento, cómo es el costo de inversión. Entonces vamos a dar este seminario en 4 sesiones, cada una de 3 horas. Y lo que queremos, lo que ambicionamos cubrir es una teoría básica, las normas NMX, las normas de las especificaciones de CFE, y vamos a hablar de los tipos de transformadores que hay en el sistema, transformadores tipo seco, transformadores para sistemas subterráneos, transformadores de pequeña potencia, vemos los accesorios también que se necesitan para colocar los transformadores, sobre todo en la parte de subterránea. Vamos a ver la evaluación económica de transformadores, tal como la hace la CFE. Y vamos a ver unas pautas de mantenimiento de transformadores y finalmente vamos a ver por qué los transformadores fallan de vez en cuando. Si miramos el diagrama que está aquí abajo, en este diagrama lo que estamos haciendo es mostrando la importancia del transformador. Un sistema eléctrico tiene una parte de generación, una parte de transmisión, una parte de subtransmisión y una parte de distribución. Y esos 4 sistemas son enlazados por los transformadores. O sea, el transformador es la parte vital del sistema de potencia. Sin transformadores no se puede hacer nada más. Entonces, por lo tanto, entre generación y transmisión tenemos un transformador que está en la generación, al lado de la generación. Después tenemos el sistema de transmisión y en el lado de transmisión después tenemos un transformador que reduce la tensión de un valor alto, de alta tensión a un valor de media tensión. Después de tener ese sistema de subtransmisión, tenemos un transformador que une el sistema de subtransmisión con el sistema de distribución. Y después del sistema de distribución tenemos transformadores que van hacia los usuarios residenciales o usuarios comerciales o usuarios industriales. O también podemos tener usuarios comerciales conectados en el sistema de subtransmisión. El ejemplo que más me gusta poner es el de ILSA en Monterrey, que tiene una subestación de 230 kV. Es una subestación muy importante para ILSA. En otros sitios, por ejemplo, en los malls, en los centros comerciales, siempre hay transformadores pedestal que se utilizan para hacer la transformación de la media tensión a la tensión de distribución y a la baja tensión. Bien, ahora miremos las pérdidas. Me piden que hable un rato de las pérdidas. Nosotros tenemos en los sistemas eléctricos pérdidas de todas clases. Tenemos pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. Pérdidas técnicas son aquellas que no se pueden evitar. Vamos a hablar ahora un rato de las pérdidas. Hay pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. Pérdidas técnicas son aquellas que son producto de los materiales y el sistema que esté haciendo uno técnicamente. Por ejemplo, las pérdidas debido a la resistencia. Pérdidas no técnicas son aquellas pérdidas que son debidas a casos que no son técnicos, como por ejemplo conexiones no aprobadas del sistema, contrabandos de energía. Bien,
Esas pérdidas técnicas las podemos controlar nosotros con medios técnicos. Las pérdidas no técnicas son manejadas por otros departamentos, los cobros de penalidades por robar energía, etcétera. Vamos a hablar un poquito. Entonces, las pérdidas técnicas tienen dos consecuencias importantes en el costo de la operación. Una parte es el costo de la inversión que tenemos en las pérdidas. ¿Por qué razón? Porque si tenemos 100 kVA que estamos transmitiendo de un lado para otro y tenemos un 10% de pérdidas por efecto Joule, o sea, por la resistencia, entonces estamos perdiendo 10 kVA. O sea que del lado de generación tiene que haber 110 kVA, mientras que en el lado de consumo solamente va a haber 100 kVA. Entonces estamos perdiendo 10 kVA. Eso quiere decir que hay una pérdida en la inversión. ¿Por qué razón? Porque el generador, en lugar de ser de 100 kVA, va a ser de 110 kVA. Pero también hay unas pérdidas que son las pérdidas del efecto Joule, que son las pérdidas en el costo de operación. Acuérdense que el efecto Joule es I cuadrado R. Pues el efecto Joule lo que hace es calentar el sistema. Entonces, esto nos van a costar dinero en nuestra operación. Entonces, ¿qué métodos tenemos para reducir las pérdidas en la distribución? Pues tenemos que hacer análisis de los alimentadores para mejorar la regulación de la tensión. Para eso aplicamos capacitores. O hacemos alimentadores con conductores más gruesos. O simplemente hacemos cambios en la topología del sistema para hacer una mejor redistribución de carga. O también tenemos que hacer nuevas subestaciones y nuevas líneas. O también aplicamos transformadores más eficientes. Los transformadores, acuérdense de una cosa muy importante. La vida de un transformador es más de 20 años. Al ser de más de 20 años quiere decir que a los 30 o 40 años de estar viviendo el transformador, seguramente va a haber unas mejores técnicas para fabricar transformadores. El principio básico del transformador es el mismo desde que el señor Tesla y el señor Westinghouse y el señor Edison trabajaron en sus sistemas de distribución. Pero se han mejorado los materiales. Antiguamente no se podía hacer un hierro magnético bien delgado. Ahora, el más delgado son los transformadores que tienen núcleo amorfo, que son muchas más bajas las pérdidas. Eso ya lo hemos visto en las pasadas presentaciones. Entonces, vamos a mirar aquí las pérdidas en el sistema, por ejemplo. Salgo al generador, al transformador elevador, en ese pedacito de línea, en este pedacito que está aquí, en este pedacito de línea, tenemos una pérdida aproximadamente de 1/4 a 1/2%. Después de ahí vamos en la subestación y tenemos nuevamente de 1/4 a 1/2%. Después tenemos un transformador, tenemos una línea, una subestación y aquí en este diagramita de perfil vamos viendo lo que se va quitando. Entonces, lo que arrancamos con 100%, llegamos al sistema usualmente con 85%, 88%, 90%, depende de la forma como yo diseñe el sistema. Si los alimentadores son muy largos, entonces se pueden dar cuenta acá, las pérdidas en los alimentadores pueden ser del 3 a 5%. Si los tramos de distribución son muy grandes, típico de los sistemas europeos, pues entonces las pérdidas en el trafo de distribución son muy grandes. Si los trafos de distribución son más pequeñitos, entonces pues tienen menos pérdidas. Entonces, esto es una cosa que no podemos evitar, pero sí podemos disminuir en el sentido de que dependiendo de cómo hagamos el diseño, lo podemos hacer mucho mejor y por lo tanto reducir las pérdidas. La pérdida total del sistema, entonces, en este caso va del 8,5, del 8,25 al 15,5%. En los transformadores, como vimos anteriormente en este sitio, en los anteriores, vemos que aquí en este sistema hay 1, 2, 3, 4 y 5 transformadores. Y todos ellos son los que están colocando más pérdidas. Por lo tanto, tenemos que hacer un diseño de los transformadores que sea
más económico. Entonces hay que buscar la forma de ahorrar energía. Para eso entonces se pueden alcanzar ahorros reemplazando los transformadores de altas pérdidas antiguos con transformadores nuevos de bajas pérdidas. Todos esos ahorros se pueden hacer con tecnologías existentes, pero lo importante es conocer lo que existen. Entonces, las posibilidades de diseño son muchas. Aquí en este slide, por ejemplo, en esta diapositiva tenemos 3 transformadores de 50 kVA, 3 transformadores con diferentes, son de igual tensión, pero de diferentes diseños. ¿Por qué razón? Porque este es un transformador, como se ve, tiene una boquilla muy alta y muy grande y además es muy gordo. ¿Por qué razón? Porque este va a una isla. Y en esa isla, entonces, allá es generación térmica. Entonces, ellos prefieren gastar en transformadores y no en efecto Joule. Mientras que, por ejemplo, ese transformador delgadito va a un sistema hidráulico donde son es más bajo el costo de operación y por lo tanto es mucho mejor el sistema desde el punto de vista de pérdidas. Entonces, aquí no se requieren bajar tanto las pérdidas de los transformadores. Entonces, siempre uno tiene que mirar qué tipo de sistema estamos diseñando. Entonces, el diseño de transformadores se basa en la fórmula de evaluación de pérdidas dada por el cliente en las especificaciones. Entonces, ¿qué es un transformador óptimo? Pues desde el punto de vista de cada uno, pues viene la definición que es un transformador óptimo. El fabricante, pues el problema del fabricante es hacer transformadores que tengan un costo mínimo de fabricación. O sea, que sea más fácil para él fabricar los transformadores. Que todo sea completamente normalizado. Entonces, eso es lo que el fabricante está mirando. ¿Qué es lo que ve el usuario final? Pues el usuario final ve un transformador óptimo va a ser el cual el costo de adquisición sea el mínimo y que cumpla con los requerimientos de calidad. O sea, el señor que va a comprar un transformador para su sistema comercial, está bien. ¿Y qué le importa al sistema eléctrico? Pues que tenga las menores pérdidas. Entonces, dependiendo del punto de vista que estemos mirando, tenemos que hacer un diseño de un transformador óptimo. El transformador óptimo en este momento, con los sistemas que están cambiando, pues tenemos que bajar la eficiencia, tenemos que mejorar la eficiencia, bajar las pérdidas en el sistema. Eso es lo que estamos buscando por todo lado. Fuentes de pérdidas. Entonces, ¿quiénes son? Pues dependiendo del tiempo. Todo sistema tiene una curva de carga. Entonces, tengo el cambio del efecto Joule, como la corriente está cambiando continuamente, pues entonces las pérdidas van subiendo y van bajando. Las pérdidas por transmisión son más altas a la hora pico y son más bajas a la hora valle. Entonces, por lo tanto, tengo que ver el efecto Joule en los transformadores, en los conductores y en los transformadores. Las pérdidas con carga en los transformadores varían también. La calidad de las conexiones, si las conexiones están mal hechas, entonces en las conexiones son puntos de calentamiento y eso pues lógicamente va a ser... La intención nuestra como ingenieros electricistas es entregarle al usuario la mejor energía con las menores pérdidas. Por lo tanto, las conexiones son muy importantes. Y además esas conexiones van a dañar el aislamiento. Cuando dañan el aislamiento, entonces inmediatamente vamos a tener más pérdidas. A veces se nos olvida cómo es la topología del sistema y empezamos a sobrecargar los alimentadores. Lógicamente, si un conductor va a llevar 100 amperios en lugar de llevar 10 amperios, pues la diferencia en pérdidas es I cuadrado R. Entonces, por lo tanto, un alimentador sobrecargado es muy malo para el sistema. Lo mismo que pasa con los transformadores sobrecargados. Los transformadores, ya vamos a ver, o cuando veamos las normas de cargabilidad, pues en la norma de cargabilidad vamos a ver que un transformador bien cargado, bien diseñado, puede soportar hasta más del 50% de sobrecarga. Pero hay gente que entonces que se confía en eso y entonces empieza a alimentar, a sobrecargar el transformador. Entonces, por lo tanto, las pérdidas se van al cuadrado. ¿Listo? ¿O quiere más?